sea, para hablar de las impresiones del libro, podemos explayarnos el tiempo que queramos. No, normalmente son 5 o 6 minutos. Entre dos se conversa con él. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que lo ubique acá? Sí, puede ser abajo. Sí, todo pero que se vea. El tema, ¿no te dura cuánto? ¿40, 50? Sí, 45 minutos máximo. Ya. Máximo. Tú me vas marcando nuestras intervenciones para hacer, ya le pasé el otro. No va a haber moderado, ¿no? Ustedes, Lo manejamos solo lo que nosotros. sí les voy a avisar cuando ya estemos como que llegando al tiempo. Ya, ok. El cierre evidentemente. Pero cuánto habla cada uno, yo creo que eso lo pueden hacer ustedes. Pues sí, como ustedes se pasan al toque. ¿Está activado esto? ¿Está activado? No. Sí. Buenas tardes, soy Javier Fernández y en nombre de la Cámara Peruana del Libro le damos la más cordial bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro Cazando mitos, de Rafael Aita, con la participación de Gastón Gaviola y Hugo Chubox. Fuertes aplausos. Hola, muy buenas noches. Bueno, desde Penguin Random House estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy para la presentación de un libro que en verdad nos da mucho gusto presentar ante ustedes. Cazando mitos ha sido una experiencia tanto para nosotros como editorial como para Rafael. A Rafael Aita, que muchos de ustedes lo deben conocer como Capitán Perú, dentro de sus redes y los contenidos que él desarrolla, es un apasionado de la historia. Y como tal, él ha querido acercar a los jóvenes lectores muchos pasajes y episodios importantes de la historia peruana. Es en este libro donde de alguna manera los jóvenes se van a poder acercar a la historia de una forma amena, de una forma divertida, pero muy bien sustentada. Es un libro que está soportado y está respaldado por una bibliografía enriquecedora, importante, que Rafael nos acerca en su lado académico. Entonces, quiero pedir unos fuertes aplausos para Rafael Aita. Nos acompaña también Gastón Gaviola, que es uno de nuestros autores más queridos de la editorial. Él es historiador y que tiene hoy en día, nos acompaña con unos comentarios sobre el libro. Y también nos acompaña Hugo Pilco, que es desarrollador de contenidos, que también nos va a poder acercar algunas palabras sobre el libro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y los dejo con ellos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo primero a ti, querido Capitán Perú. ¿Te sientes más cómodo como Capitán Perú? Que te llamemos Rafael. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Magnífico. Entonces, Capitán Rafael. Muy bien. Para mí ha sido un placer haber leído Cazando mitos. Lo conversaba con Rafael hace unos minutos. Me llegaron varios libros para comentar y yo le había separado 3 mañanas a Cazando mitos para estudiarlo, revisarlo, leerlo. Y lo que le mencioné fue que me lo leí en una única mañana. O sea, se lee muy rápido el libro. Yo me serví mi café 8:30 de la mañana y para mediodía ya lo tenía volteado, de arriba abajo. Y sin pausa, salvo un par de veces que contesté un WhatsApp, pues por ahí. Es un libro que te atrapa y como viene Rafael de las plataformas digitales, en donde normalmente uno sabe que la atención del público demora... Gracias. Demora 1 o 2 minutos y ya te cambiaron de video de YouTube, te cambiaron de TikTok. Son muchísimas historias cortas, hay historias de 1, 2 carillas, de 3 carillas, entonces tú puedes decidir leer si, no sé, si Huayna Cápac fue envenenado o por qué llevaban los incas el pelo largo, que son 2 historias que se me quedaron, y pum, las terminaste rapidito y puedes irte, no sé, estás entre 2 horas de un hueco de 2 clases en la universidad o en el Metropolitano, y vas leyendo las historias una por una, y lo que mencionaba Fiorella en la presentación es que no son tiros al aire, no son historias al azar, están soportadas y documentadas. Yo se los menciono porque además de ser un divulgador histórico, soy periodista. Entonces mi formación profesional me exige normalmente cuestionarme qué es lo que estoy leyendo y si lo que estoy leyendo es verdad o si se lo inventaron. En esta época de
fake news en el que recordarán que le pedían a la gente tomar lejía para sanarse el COVID, solemos cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que estamos leyendo? Y la información que da Rafael es bastante sólida. Y lo siguiente que quería comentarte a ti, aquí que estamos con Hugo también, que seguro coincidirá, espero, es que Rafael es un provocador. No provocativo, es provocador. Ya, lo de provocativo se lo dejo al público si quieren. Claro, pero es provocador. ¿En qué sentido? Ustedes van leyendo algunas de las historias y te pregunta, por ejemplo, hay una que se llama Simón Bolívar fue un conquistador, y tú dices, interesante, o te habla si las líneas de Nazca fueran hechas por los aliens, ¿no? Tú piensas en el meme del History Channel, ¿no? El toque así, ¿no? ¿Sí? Entonces te jala con esos temas y tú piensas, seguramente va a hablar cualquier cosa medio disparatada, ¿no? Tipo meme, y no, es sin perder la ligereza en el lenguaje, que es otra cosa en la que nos fijamos los periodistas. Es bastante sólido lo que te cuenta. Y el otro aspecto con el que yo les decía que era provocador es porque te toca temas que muchas veces tú lo colocas en un comentario en Facebook o en YouTube y haces lo que se llama un flame, incendias la pradera y te van a llegar 60 comentarios. Si alguien pusiera el título de uno de los textos de aquí de Capitán, que se cuestiona, ¿se lanzó Alfonso Ugarte del Morro Solar? ¿Del Morro de Arica? Perdón. Sí. Del Morro Solar no se lanzó, evidentemente, ¿no? Pero se lanzó, claro. Están atentos, muy bien. Se lanzó del Morro de Arica y tú te quedas pensando, ¿se lanzó o no se lanzó? Y recoge testimonios, textos, publicaciones en las que ya queda finalmente en el lector sacar sus propias conclusiones, porque no es para un lector ocioso, ojo, uno mismo se puede cuestionar en base a los textos si las cosas que uno lee lo terminan de convencer o no, y es la puerta de entrada para que uno abra otros libros, aprovechando que estamos aquí en la feria, y consiga, no sé, un libro de Basadre, de Pons Muso, y profundizar en esos temas. Y voy dejando esta parte de primera inicial felicitándote, Rafael, y antes de volver a decir que alguien se tiró del Morro Solar, le dejo el paso a Hugo, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, mi experiencia en la lectura de este libro, bueno, antes que nada felicito a Rafael por el entusiasmo. Te confieso algo, Rafael, yo tenía la misma idea de lanzar un libro parecido, tenía datos, pero me ganaste. Y no, pero no te preocupes, yo voy a lanzar otros mitos, voy a buscar por ahí. Siempre hay nuevos mitos que lanzar, siempre hay nuevos mitos que lanzar. Esto lo comentaba pues cuando de pronto estaba yo en mi casa y me escribe Rafael y me dice, oye Hugo, ¿quieres participar en la mesa de honor de mi presentación de mi libro? Le dije, bacán. Y me mandó el libro, lo leí. Lo que me gusta del libro, una de las cosas que me gusta es que es ameno, es entretenido. No es pesado, no es aburrido en ninguna manera. Y tal como dijo Gastón, hay historias que se cuentan en una sola cara y ya. Hay otras que se encuentran en una cara y media, en una página y media. Y lo bueno es que lo puedes leer hasta en desorden, ¿no? ¿Sí o no? Lo puedes leer en desorden porque cada historia es independiente. De repente se te antoja leer una historia, esta de aquí, porque los gallinazos no son las aves que aparecen en el escudo de Lima, por ejemplo, ¿no? Ahí da, me leo es una hoja nada más, dos páginas nada más. Y bueno, y es puntual y lo importante que es entretenido. Yo después de haberlo revisado, me he preguntado algo que a veces sucede cuando estamos cuando hemos tenido nuestra etapa en el colegio. A veces algunos profesores juzgan la historia, ¿no? Y una vez un amigo me dijo, la historia no se juzga. Eso me dijo, ¿no? Y es una frase que la tomo con pinzas porque una persona sí la puede juzgar, ¿no? Pero en el ámbito académico, cuando tú enseñas historia, sea el caso de un docente, un profesor o un divulgador científico de la historia, lo ideal sería no hacerlo, no juzgar y dejar que el espectador o el alumno lo haga. Esa es una de las cosas que he aprendido en estos 6 años que he sido influencer, que vengo siendo influencer de la divulgación de la historia. No juzgarla, pero dejar que la persona, que el que recibe la información lo haga por sí mismo y por su propia iniciativa, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo,
Algunos profesores tal vez les han dicho que Francisco Pizarro fue un genocida, ¿no? Y acá quiero mencionar, acá Rafael es es fan de Francisco Pizarro, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? No me vas a negar, pero bueno. Esa es una frase que a veces algún profesor te lo dice, ¿no? Y es una subjetividad. Decir esa frase que fue un genocida es una subjetividad. Lo que se debe enseñar son los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Francisco Pizarro? Si habrá cometido excesos, mató gente. Se cuentan los hechos. Ya el alumno juzgará para sí mismo. ¿Sí o no? Ya, pues, ese es algo que he aprendido en el transcurso de mi experiencia siendo influencer. Y también a eso llegué después de haber revisado el libro Cazando Mitos, lo cual me parece un gran logro. Bueno, es una idea que yo quería hacer, pero me buscaré más, porque la historia nunca se acaba. La historia siempre hay cosas que encontrar, siempre hay elementos. Tengo bastantes mitos, por ejemplo, que no están aquí, que yo tengo ideas, por ejemplo, puedo lanzar un ejemplo. No, pero obviamente no es por, ¿no? Sino que la historia siempre es más extensa de lo que crees. Nunca vas a poder recoger en un libro todos los mitos y leyendas de la historia peruana. Son infinidad de mitos y leyendas. Tengo una, por ejemplo, que siempre se dice, y seguro lo han escuchado, que se dice que nuestro himno nacional es el segundo mejor del mundo. No sé si han escuchado esa leyenda, ¿no? El segundo, ¿cuál es el primero? La Marsellesa de Francia, ¿no? Esa historia la han contado en el Perú, y no solo en el Perú, sino en otros países. En Colombia también encuentras la misma historia. Todos tenemos el segundo himno más bonito. Todos en el mundo, al menos en Latinoamérica, tenemos el segundo mejor himno del mundo. Y resulta ser un mito que se ha difundido, no sé por dónde, habría que investigar. Ahí tal vez se investigue y se llega a una conclusión de por qué existe ese mito, ¿no? Y varios mitos que se pueden contar en la historia del Perú. Así que me gustó mucho, te felicito, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Ya saben, próximamente el libro de Hugo Chugox. Cazando los mitos que hizo Capitán Perú. Refutando. Oye, no sería mala idea. Es lo que suele suceder en la academia. Sí, claro. No hay una historia única, y además así Juan en pared, y después tú dices, respondiéndole a Hugo Refutando Chugox, lo claro. que refutó Hugo Chugox, ¿no? Y así nos vamos al 2030. Claro. Eso yo lo he visto en artículos científicos. Sí. Que incluso, matemáticos, físicos, biólogos, se dedican a artículos entre ellos y se paran refutando. Imagínense historiadores, que es mucho más subjetivo, o por lo menos no es una ciencia dura como lo podría ser la física o la matemática, ¿no? Así que incluso ahora que has hablado me has hecho recordar que en algún momento conversamos para hacer algún libro en conjunto. Creo que quedó por ahí la idea, ¿no? De repente, es algo que podría interesarlo. El público decidirá. Aquí sí aplico democracia. No suelo aplicar yo democracia, para los que han visto mi canal. Vayan a sus redes y dejen su comentario. Vayan a las redes, dejen el comentario, ¿no? Pues agradezco a Gastón, a Hugo por sus palabras. Definitivamente uno de los mensajes más comunes que he recibido es acerca de la ligereza del libro, que es muy fácil para leer, que es para todo público, incluso colegio, secundaria, para personas que no están acostumbrados a la lectura y que de repente un libro con muchos datos los ahuyenta. Y ahí sí no debo adjudicarme todo el crédito, sino agradecer a la editorial que me ha acompañado bastante en este proceso, a Fiorella, que aquí se encuentra. Inicialmente, desde un inicio me dijo, queremos algo que sea ligero, algo que sea fácil de leer, de una forma muy amable, y luego ya me dijo, este mito me lo cortas, a este otro me lo reduces en tantas páginas, y al final salió bien. Salió algo que ha gustado al público, así que pues creo que ha estado con buen olfato de mercado.
Y les agradezco, por supuesto, a Penguin Random House por todo el acompañamiento, la edición, ¿no? Y sobre todo por el interés que le están dando a nuestra cultura, a nuestra historia. Y lo he visto en otras publicaciones, y ellos mismos me lo dijeron, queremos libros de historia, estamos apostando por la historia del Perú. Y creo que eso es una apuesta muy arriesgada, ha sido muy arriesgada en el Perú, pero que vamos, miremos alrededor, está dando frutos. Yo recuerdo cuando inicié mi canal, ¿no? Y muchos me decían, no, pero historia, ¿no? Seguro a Hugo también le han dicho lo mismo, que vas a hablar de historia, pues habla de moda, de lo que está de moda, ¿no? Habla de la farándula, eso es lo que mueve. Y creo que hemos sido contreras, ¿no? Sí. Hemos sido contracorriente. Y hemos encontrado buena respuesta. Y creo que aquí, por lo menos los que están acá, también les gusta hacer contracorriente. Y si no, miren, acá en el Perú se puede escribir sobre historia, se puede escribir sobre la cultura, y la gente sí lo va a leer, le va a gustar, lo va a compartir, así tal como también lo hace Cecilia, creo que acaba de llegar. Un saludo a la chica Cafeína, que aporta también su cuota para nuestros superhéroes peruanos. Y nosotros hemos estado acostumbrados bastante a importar ese material, ¿no? A decir, no, mira, ya se hace afuera, yo consumo contenido de afuera, cuando tan rica cultura que tenemos, cuánta historia hay para explorar, ¿no? Como decía también Hugo, no la vamos a acabar nunca, nos moriremos y las siguientes generaciones seguirán hablando de los mitos, de lo que es verdad, de la posverdad en la historia, de que si Túpac Amaru fue así o si fue asá, de si Pizarro fue así o fue asá, de si Pachacútec hizo esto, se peleó con los chancas, fue un invento del Supanaca o fue un invento de Betanzos, o el que se peleó fue Huiracocha. Lo viene diciendo Rodworowski desde hace décadas, y lo seguimos debatiendo, siempre va apareciendo nueva evidencia, es algo que también menciono en el libro. Yo con muchos de los mitos que ven ahí, yo iba con una idea, y fue lo que sucedió con Alfonso Ugarte. Yo fui con la idea de que no se había lanzado, ¿no? Y eso a muchos nos han contado y nos han dicho, no, eso ha sido un mito de la época para resaltar nuestros héroes. Y cuando comienzas a ver pues toda la evidencia, ¿no? Los testimonios de la época, cuando se recupera el cuerpo, la media que le cose la mamá, ¿no? La obra de teatro. La obra de teatro que encuentran, pues la publicidad del caballo saltando. Estoy diciendo, oye, pero la evidencia dice que esto, lo más probable es que sí haya ocurrido. O sea, toda la evidencia nos apunta que sí saltó Alfonso Ugarte del Morro, ¿no? Entonces, he buscado hacer ese mix, ¿no? Esa combinación de mitos que creíamos falsos y son verdaderos. Otro ejemplo de ese es el de Manco Cápac y Mama Ogllo, que muchos piensan que es un mito. ¿Cómo van a salir del lago Titicaca? Le hicieron un estudio genético a las familias descendientes de los incas en Cusco y encontraron ADN que coincide con las poblaciones del Titicaca. Oye, entonces vamos, vienen del altiplano, acá no hay tanto mito, acá está corroborado por la genética, ¿no? Quizás no salieron como un ovni Claro. del agua misma, pero físicamente provenían de esa Claro, área. no salieron como Aquaman, Exacto. ¿no? Pero vamos, estuvieron en alguna isla por lo menos. El ADN nos dice que estuvieron ahí, ¿no? Entonces hay mitos que nosotros pensamos que son mitos y son más verdad de lo que creemos. Hay mitos que pensamos que son verdad y son mitos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el del pelo largo de los incas, que los retratan como rockstar. Y bueno, ni hablar, pues no, ese solo fue Atahualpa, o el de la bandera de San Martín, el sueño, ¿no? Que a mí me lo enseñaron como historia. San Martín pues soñó con las parihuanas, ¿no? Sí, ya les estoy contando todo, ¿no? Bueno, y algunos que son, ¿sabes? Para jalar, ¿no? Lo que decías, ¿no? Son provocativos para jalar al público, ¿no? Vamos a ver, la Atlántida estaba en el Titicaca, eso lo dice Jim Allen, ¿ah? Fue de los primeros que leí, ojo, por mira. el título dije, tengo que empezar Ya por ves que acá. sí llama. Claro. Entonces, correcta la teoría, ¿no? Hitler estuvo en el Perú, ¿no? Provocadores, un título que, como decía, ¿no?
lo sueltas en redes y te queman, te incendian, ¿no? Entonces, pero claro, obviamente esos son ganchos para que la gente termine leyendo historia, ¿no? Al final, lo sensacionalista es el clickbait y la intención que hay detrás es, oye, ¿sabes qué? Mira, lea Jodorowsky, lea Del Busto, lea Porras Barrenechea, Donato Amado, lea, pues, Basadre, ¿no? Y, como bien mencionaste, el libro te invita a eso. Y a mí lo que me haría más feliz del mundo es que cuando ustedes terminen el libro digan, uy, yo quiero leer otros libros de historia. Yo quiero leer a Basadre. A ver, esto lo voy a corroborar con lo que dice Donato Amado, lo que dice Porras Barrenechea, o lo que dice José Antonio El Busto. Si terminan el libro y de ahí agarran más libros de historia, me hicieron feliz. Así que espero que ese sea el objetivo y así pues todos comencemos a romper tantas fantasías que nos han contado. Y eso, si bien los que estamos acá han iniciado esa labor, yo creo que eso es un trabajo de todos, que todos tenemos que poner nuestro aporte para terminar con tantas leyendas negras, leyendas rosas también, con tantos cuentos que nos han contado y que nos comencemos a poner serios con la historia y por fin a contar la historia que todos nos merecemos. Gracias. Me gustaría preguntarte, Rafael, ¿qué tan fácil o difícil te ha sido escribir este libro? ¿Cuánto tiempo te has demorado? ¿O de repente ya tenías los apuntes escritos hace tiempo y los has recopilado nada más? ¿Cuál ha sido tu experiencia al redactar este libro? Gracias. Sí, algunos apuntes ya los tenía. Ahí es donde salen los frutos de la pandemia. Cuando todos estuvimos encerrados, pues muchos buscamos actividades para no volvernos locos. Y para mí esa actividad fue escribir. En pandemia me escribí como 3 libros, un par ya salieron, hay uno que todavía está ahí en mi PC a ver cuándo sale, y parte fue ya tenía algo escrito. Sin embargo, cuando viene la conversación con Penguin y más o menos me dicen qué es lo que querían, tuve sí que ampliarlo, porque principalmente había escrito, bueno, ya creo que todos saben, la parte que a mí más me gusta es Incas y Virreinato, ¿no? Y si leen el libro van a ver pues que los mitos que salen ahí, pues ahí yo sí me apasiono y me meto. Y no me he metido tanto en los mitos sobre la historia republicana, que hay un montón, especialmente a partir del siglo XX, pero ya también ahí sería entrar un poquito en política, ¿no? Meternos con nuestros políticos, ya dejaba de ser un libro de historia. Entonces verán pues que los mitos de la República dejan de ser tan políticos, ¿no? Es pues el caballo que brindó con pisco en el Mauri, ¿no? Es pues cuestiones más, el alférez que toma el morro de Arica en medio de una borrachera. Que casi nos lleva a una segunda guerra con Chile, dicho sea de paso. Sí, eso fue tremendo, ¿no? Pero bueno, pero era más como cuestiones desconocidas, como para que la gente se dé cuenta que la historia no es aburrida, ¿no? Ahora, si en algún momento, bueno, se los dejo a Chugo, pues, los mitos republicanos, ahí ya que entre siglo XX. Claro, y por ahí, pues, hace los mitos que faltaron acá, ¿no? Como él dijo, los del siglo XX tiene un montón para tratar ahí. Ahí tendrás para hablar, pues, hay varios, Alan, Fujimori, ¿no? Aya y Odría, ¿cómo se hicieron amigos si eran enemigos? Bueno, hay unas perlitas para que les pique la curiosidad también. Nuevamente, búsquenlo en sus redes sociales y dejen ahí lo que piensan, ¿no? Bueno, a ver, continuamos por acá puede seguir siendo una conversación, ¿no? entre los tres. Sí, a mí me encanta lo que has dicho y me quedo con una de las últimas frases que mencionas. Que la historia no tiene que ser aburrida. Cerrado, tal cual. Como les digo, yo soy periodista, comunicador y primer día de clases de cachimbo lo que te enseñan es
tienes que aprender a comunicar porque lo que no se comunica no existe. Y si eso lo trasladas al campo de la difusión histórica, en este caso, es lo que en periodismo llamamos la pepa. Porque normalmente los libros de historia, cuando lean las historias de Rafael, cuando escuchan las historias de Hugo, tú terminas pensando, ¿y por qué no me enseñaron eso en el colegio? ¿Por qué nunca me enteré de eso? ¿O por qué tal o cual? Y rapidito los dejo pensando, ¿cuántos de ustedes saben quién fue Javier Prado, por ejemplo, no? Una de las avenidas más grandes de Lima. Ah, sí, todo Javier Prado. Ya, ¿y quién fue Javier Prado? ¿No? Googleenlo después si quieren, cuando termine eso, quién fue Javier Prado. Ahí te dejo un personaje, por O ejemplo. José Díaz, el del estadio. El coloso José Díaz. ¿Quién fue José Díaz o por qué se llama? ¿Qué hizo para que el estadio más grande del Perú tenga su nombre, no? Entonces son... Algunos piensan que fue futbolista. ¿Qué es lo peor? Piensan que fue futbolista y nada más. Alejandro José Díaz fue mi profesor de educación física, pero bueno, era una homonimia, ¿no? Pero a lo que iba es eso, las ganas con las que cuenta Rafael las historias hace que no sean aburridas, porque muchas veces cuando te dicen, ah, sí, es un libro de historia, o peor todavía, te dicen, es un libro cultural. Cultural. Tú te imaginas cuando dicen, ¿qué? Vamos a ver un tema cultural. Te imaginas un señor con corbata Michi, ¿no? Música de Vivaldi atrás, 3 helechos, un piano, y que te habla con esta voz diciéndote que este día, a las 24 horas, 5.000 soldados, ya. Te cambié de canal, me dormí, salté por la ventana, básicamente, ¿no? Entonces, esa creo que es parte del mérito de estas historias. Son cortas, son amenas, van a la pepa, van al grano y te impulsan a que te intereses más. Y además hay un detalle muy interesante, hay una de las historias que se llama Si el Perú pudo haber ganado Arica. Creo que el tema de la guerra con Chile, yo básicamente me gusta escribir sobre guerra, sobre conflictos. El tema de la guerra con Chile es una herida que 140 años después sigue un poquito abierta. No sé si ustedes opinan lo mismo que yo o entran en una publicación de Facebook y van a encontrar a peruanos y chilenos arrancándose los pelos todavía el día de hoy, ¿no? Opinando tal o cual cosa. Bueno, que es lo mismo que pasa cuando entras a una publicación de la guerra contra Ecuador y los peruanos haciéndole bullying a los ecuatorianos. Ah, te ganamos, ¿no? Bueno, básicamente es lo mismo. Pero lo que iba con esta historia de Arica, no era de la borrachera que se metieron a Arica los peruanos, sino que Rafael empieza contando la historia del Segundo Ejército del Sur con el coronel Leiva, llegando y como hicieron los prusianos en Waterloo, atacando por la retaguardia no a Napoleón, sino al ejército de Baquedano y derrotándolo y los chilenos huyendo y un poco más Perú toma Santiago a la semana siguiente. Yo iba leyéndolo y decía, ¿qué cosa estoy leyendo? Creo que tengo que llamar a Penguin y decirles que revisen ese texto, qué cosas has comido, Rafael. Y esas son las ucronías, las distopías. Él te permite ensayar, jugar con lo que en inglés se llama el what if. ¿Qué hubiera pasado si? Y en este caso, ¿qué hubiera pasado si el Segundo Ejército del Sur, desde Arequipa, hubiera atacado el mismo día del asalto del Morro de Arica a los chilenos y los tomaban entre dos fuegos? Chile hubiera firmado la paz con Perú, tendríamos todavía Iquique, Tarapacá y Arica con nosotros, hubiéramos hecho una contraofensiva como la guerra de los 6 días de Israel y nos metíamos hasta Santiago, hasta Tierra de Fuego, ¿no? Son cositas que te dejan pensando y las cuales se las agradezco a Rafael. Pero además yo le hice una advertencia a Rafael 2 minutos antes de subir, ustedes las tienen ahí. Como esto es una conversación y es un tema divertido, a tono con la naturaleza del libro, yo quería que nos contara la historia del escudo que ha traído hoy día, por favor. ¿Cómo llegó? ¿Qué representa para él? ¿Quién te pidió que lo trajeras hoy día? ¿Qué significa? Así que todo tuyo. Levanten la mano quién mandó, porque he recibido mensajes. No vaya a ser que me han mandado mensajes los que no han venido. Porque varios me decían, sí, lleva el escudo, ¿no? Y yo creo que, y el argumento que me daban es que el escudo ya se ha vuelto como un símbolo de la página, ¿no? De hecho, lo tengo como portada de mi página, así que... Y llama un poco a la vista al público al que no llegamos precisamente con los programas que mencionas, ¿no? Cuando pensamos en un profesor de historia aburrido que te llena de datos y mucha gente eso pues le tiene alergia.
a esos son los que quiero llegar con el escudo, ¿no? Con el traje, con el personaje de Capitán Perú, con la idea de que la historia puede ser divertida. Y es por eso que a mí los mensajes que más me reconfortan, que lo he escuchado en al menos un par de ocasiones, ha sido cuando alguien se me ha acercado y me ha dicho, oye, yo odié la historia en el colegio, pero después de ver tu página, le voy a dar una segunda oportunidad. Excelente. Cuando escucho eso, ya, para mí es misión cumplida, ¿no? Me dan el trofeo de PlayStation y listo. Con eso ya me encuentro satisfecho. Aunque no me lean a mí, mejor si leen a autores que son mejores que yo. Porque esa es la idea, ¿no? La idea es que yo creo que en los años 90, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, se comenzó a cuestionar mucho la historia. Yo tenía no solamente compañeros, padres de familia que me decían, ¿y por qué enseñan historia en el colegio? Si mi hijo va a ser administrador, ingeniero, si mi hijo va a ser economista, ¿para qué estudia historia? Y vamos, terminaron sacando el curso de historia en el colegio, o al menos fusionándolo con ciencias sociales, ¿no? Pero ya no se enseña solo como tal. Y lo que hemos visto, los resultados que hemos visto, es pues que hemos tocado fondo con la historia, ¿no? Es que sales a la calle, ¿no? Y le preguntas a un joven qué pasa, ¿no? Oye, ¿quién fue San Martín de Porres? Y te dice, sí, él independizó el Perú, ¿no? El de la bandera. El de la bandera, ¿no? O les muestras pues una foto de Miguel Grau y te dice, sí, yo lo he escuchado cantar, ¿no? Conozco sus canciones, ¿no? Esos videos que se pasan, que ya lo hemos visto hasta el cansancio, es pues cuando tocamos fondo, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos realmente mal en la enseñanza de historia. Y eso lleva a que cuando no sabes de historia, puede venir cualquier sujeto y te cuenta el cuento de los tres chanchitos y te lo vas a creer. Sí. Y lo han hecho, vamos, no lo podemos negar, los vemos pues en intereses políticos, en personas que para jalar agua a su molino nos cuentan cualquier cosa de historia. Y recién ahí, cuando hemos caído en eso, nos hemos dado cuenta de decir, oye, tenemos que averiguar la verdad, ¿no? Porque acá ya pues nos están vendiendo gato por liebre. Y por eso, y creo que cada uno, si estamos acá, es porque en ese momento hemos tenido ese sentimiento de decir, hay que hacer algo. Claro. Quiero comentar algo alucinante que encontré en el libro. Algo alucinante. Bueno, ya lo había pensado antes, pero en el libro lo confirmé. Y es que es una historia del incanato. Ajá. Que sucedió con Huayna Cápac. Quiero hacer un comentario de esto. Resulta que Huayna Cápac nos han enseñado en el colegio o donde sea, nos han enseñado que él falleció pues por una especie de viruela, una enfermedad, algo así, ¿no? Y al final resulta que lo más probable es que tal vez haya sido envenenado por alguien del Tahuantinsuyo, de que está en la región de Chachapoyas. Un curaca, un chamán era, ¿no? Un chamán llamado Chuquimis, que le mandó a Huayna Cápac un brebaje para que pueda aliviar los achaques que tenía Huayna Cápac cuando estaba él por la región del norte, cerca de Ecuador, por ahí estaba, con su hijo. Y entonces, resulta que este brebaje que le manda este chamán de Chachapoyas, se lo toma Huayna Cápac y se muere. Se muere, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, no hay que atribuirle necesariamente al brebaje ¿no? De repente es un veneno, de repente no, de repente se murió por otras circunstancias. La cosa es que la gente del Inca fue contra el pobre chamán y al enterarse que venían por él se suicidó, ¿no? Algo así es lo que se cuenta. Y yo me pongo a pensar que a causa de esto es que el imperio inca se vino abajo. Y esto es algo muy probable, y esto lo comentas también en el libro. ¿Ha sido este curaca el responsable de que el imperio inca haya caído? Porque una vez que Huayna Cápac se muere, su hijo también se muere, su heredero, que se llama Ninan Cuyuchi, también se muere.
y queda descabezado el imperio inca, no había a quién darle. De ahí aparece Huáscar, de ahí Atahualpa se autoproclama en otra parte, Inca. Entonces sucede un vacío de poder, sucede ahí la bronca, ¿no? Y es esa bronca en la cual aprovechan los españoles para llegar hasta nosotros y separar al imperio y prácticamente dominarlo. Y los mismos cronistas dicen, si no hubiera sido por esta guerra civil, hubiera sido imposible o tal vez difícil al menos que se pueda conquistar todo el Tahuantinsuyo. Entonces, suena muy, muy disparatado, pero es probablemente cierto que un chamán de Chachapoyas haya hecho, sin querer o tal vez queriendo, no se sabe eso, haya podido tirar abajo un gran imperio. Casi ¿no? casi el efecto mariposa, ¿no? Es como el efecto mariposa, que no tú haces algo pequeño y de pronto se multiplica por 100, ¿no? Por 1000, por 1.000.000, creo yo. Es algo alucinante que encontré en el libro. Me parece, creo, el mejor capítulo. Ya les he spoileado, perdón por el spoiler. Bueno, pero a mí me parece uno de los capítulos más consistentes y más alucinantes que he encontrado en el libro, ¿no? No me imagino, tal vez, yo me imagino que, no sé si en el futuro alguien escriba un libro de mitos y ponga cosas más alucinantes, ¿no? Por ejemplo, tengo un mito, que no sé si es mito, no sé si es cierto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, y esto viene de la Guerra del Pacífico, no sé si ustedes han escuchado hablar cuando están, digamos, brindando con un licor, ya sea una cerveza o lo que sea, le dicen, oye, sácale el veneno a la cerveza antes de servirme. Alguien destapa una cerveza y te va sirviendo, sácale el veneno. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? ¿Alguien de ustedes ha escuchado esa frase alguna vez? Y tienes que sacarle un poquito, servirte y recién servirle. En la Sierra Central, sobre todo. Sobre todo ahí, sí, exactamente. Y resulta que esto tiene que ver con la Guerra del Pacífico, donde una cuadrilla de chilenos tenía que beber algo y resulta que para evitar que los engañen con venenos, con bebidas adulteradas, pues hacían que el que les está dando la bebida lo primero lo caten, lo prueben un poquito, ¿no? Porque los chilenos, estando aquí en el Perú, cuando estaban en la guerra, también querían tomar sus traguitos, ¿no? Querían tomarse querían beber también, entonces iban a las bodegas, a los lugares a pedir trago, y para evitar ser envenenados, porque eran el enemigo obviamente, decían al bodeguero, por favor, prueba un poco tú y después me das a mí. Y eso hacían, ¿no? Si se moría el bodeguero, obviamente estaba envenenado. De ahí viene la frase, ¿no? Quítale el veneno antes de servirme. Es una buena historia para contarla dentro de los mitos y leyendas de la historia peruana, ¿no? Hay leyendas más disparatadas, ¿no? No sé si en el futuro alguien escriba, ¿no? Alan está vivo, ¿no? Eso también. No sé si hay gente que cree eso aquí. No sé, a ver. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, así es. Y otra cosa que me llamó la atención del libro es la introducción, porque comienzas hablando de Velasco y mencionas diciendo que, según una publicación del año 2019, hay un autor que dice que no hay mayor reforma que la que hizo Velasco, pero no necesariamente fue una reforma para bien, y creo que lo mencionas en el libro al inicio, porque hay un antes y un después, ¿no? Hay una enseñanza que se da, y es algo que he notado, no sé quién aquí ha vivido la época de los años 70, aquí años 70, tal vez han ido al colegio en los años 70, ¿sí? A partir del año 72 como que hay un cambio en la enseñanza y se da más importancia a la figura de Tupac Amaru, la cual me parece una figura muy importante y también misteriosa porque se puede prestar también para... Mira, Tupac Amaru para mí es muy versátil, ¿no? Puede ser, es un ídolo de izquierda, pero también puede ser un ídolo de la derecha, por supuesto, ¿no? Porque él era un comerciante que, producto de que se metieron con su negocio, pues él inicia una sublevación y a raíz de eso nace una rebelión que se transforma en indigenista y tiene muchos matices que
es tema de estudio amplio, amplio, amplio. Hay un autor que se apellida Walker, un estadounidense que hizo un estudio muy, muy bueno, que también estuvo aquí el año pasado en la Charles en la Walker, película. claro. Charles Walker. Y él, sin sesgos, habla de la historia de este personaje de manera muy, muy académica, ¿no? Y así, esos son los comentarios que quería hacer acerca de algunos mitos de nuestra historia. Ya que nos van a quedar 5 o 6 minutos más, creo que aprovechamos para que Rafael nos invite a leer el libro, nos comente cuál ha sido su historia favorita, se la tiene, o quizás cuál fue la que más le costó escribir y por qué. Sí, gracias. Sí, definitivamente. Bueno, ya saben, el libro lo pueden encontrar en el stand de Penguin Random House. Amamos los libros. De hecho, de acá pues vamos a ir ahí para los que deseen tomarse foto y demás, ¿no? Ha habido varios mitos que pues uno les toma cariño. Creo que inevitable que el que más le haya tomado cariño tenga que ver con respecto a los descendientes incas. Y hay uno en especial que, bueno, de repente es porque he escrito otro libro sobre ese tema o es de los más desconocidos, pero hay un mito que dice si los incas se emparentaron con papas, reyes y santos, ¿no? Que es la historia de Beatriz Claracoya, que se casa con Martín García de Loyola, y bueno, en su árbol genealógico pues está la casa de Loyola, está la casa de Borja, están los papas Alejandro VI, Calixto III, están los reyes de Castilla, los reyes de Aragón y los incas, ¿no? A la par en el mismo árbol genealógico, así el juego de tronos incaico. Que yo siempre digo, si esa historia hubiera pasado en Estados Unidos, ya le hubieran hecho 5 series. Claro, y 10 películas, están en todos los streaming. En vez de vernos, y seguro en vez de ver The Crown, estaríamos viendo The Incas. O Succession, ¿no? Sí, Incation. Incation, no veríamos. O sea, ahí tenemos para hacer un montón de historias, series, novelas, y la cuestión está totalmente abandonada. Yo no sé por qué, solo porque no le enseñan. Un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Porque nos cambiaron la historia desde esta reforma del gobierno militar de Velasco, y que yo no la conocía, vamos, nosotros nos han enseñado mucho después, y yo me enteré por esa generación, ¿no? La generación de mis abuelos me decía, pero a mí me han enseñado otra historia en el colegio. Me decían, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron de Túpac Amaru. Para mí, el curaca importante era Mateo Pumacahua. Imagínate, ¿no? Yo me quedaba, ¿qué? Pero Pumacahua ahora lo han dejado a un lado. Y después me comienzo a enterar que Pumacahua era 10 veces más rico que Túpac Amaru, ¿no? Era brigadier general del Ejército Real del Perú. O sea, el tipo era un crack y ahora ha quedado en segundo plano. Y eso nos muestra también que nuestra visión va a depender mucho de cómo nos enseñan las cosas. Y por eso, mientras más versiones veamos, más amplia va a ser esa visión. Así que, pues, esperemos que salgan nuevos libros. El mito que has mencionado, el de Chuquimis, es interesantísimo. Yo termino preguntando si Chuquimis fue el mayor aliado de Pizarro, tanto que hemos hablado de Pizarro, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por Chuquimis, a Pizarro lo arrasaron. No, ni lo conoceríamos. Porque ya pasó. Poco se sabe que antes de Pizarro hubo una expedición que vino desde Paraguay, y un conquistador agrupó a los guaraníes y les dijo también vamos a tumbarnos a los incas. Pero para su mala suerte vino en la época de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac dijo, a esos revoltosos me los arrasan, y les pasaron por encima y el día de hoy ni nos acordamos de su nombre. Así hubiera hecho con Pizarro, hubiera sido exactamente lo mismo. Claro. Porque estaban unidos, y eso nos enseña la importancia de la unión en nuestra historia. Pero también nos lleva a preguntar, ¿y si después hubieran venido otros? No, o sea, ¿creen que con Pizarro hubiera sido la última expedición? Oye, si a nosotros nos ha visitado hasta el pirata Morgan, el que se toman en el ron, el pirata Morgan estuvo en el Callao. Ya, pues hubiera venido los holandeses, los franceses, los ingleses. ¿Cómo sería el día de hoy el Perú? Eso de repente sería una buena ucronía, ¿no? Por ahí puede salir un libro de ucronías. Claro, ¿qué hubiera pasado si ganaba Túpac Amaru, si no moría Huayna Cápac? Como un Doctor Who. Claro, yo que soy re fan de Doctor Who, imagínate.
No sé. Mira, si no te animas, yo saco el libro, ¿ah? Después no te andes quejando, ay, me ganó el libro, me ganó el libro. Ahorita en público te estoy avisando, ¿ah? Podemos escribir un what if peruano. Un vampire me salvo, ¿ah? Todos son testigos. Si no se pone las pilas, saco yo el libro, no hay opción de reclamo. No, encantadísimo, muchas gracias por estar aquí, también a Gastón. Encantado, hemos tenido una mesa de lujo, un crossover de la historia, más grande que Avengers. Gracias a Penguin Random House, a Johan, a Fiorella por hacerlo posible. Y creo que como ya estamos sobre la hora, vamos a pasar más bien a... Creo que por ahí hay alguien con un letrerito que nos va a guiar. Ahí está el letrero. Todos los que quieran su foto, su firma o ambos, sigan al letrero y ahí nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Rafael, gracias Gastón, gracias Hugo. Los libros van a estar a la venta. Para las firmas, por favor, seguir el cartel que dice firmas aquí, el cartel naranja. Nos vamos a dirigir a la casilla de Fábula Salvaje, donde va a estar Rafael para la firma. Muchas gracias. Ah, claro que sí. Estimados participantes, de esta manera finalizamos el evento. Agradecemos su interés en participar en